Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina. Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 10, dice de la siguiente manera. Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 10. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyendo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula La tristeza de Nehemías. La tristeza de Nehemías. El primer capítulo de este libro, hermanos, nos abrió la escena con Nehemías recibiendo desde lejos las tristes noticias acerca de Jerusalén. Aunque la distancia los separaba de los muros derribados y las puertas quemadas, su corazón ardía con un fuego santo. No pudo mirar hacia otro lado, no pudo evitar pensar en eso, sino que la herida de su pueblo se convirtió en su propia herida. Y esa carga lo llevó de rodillas a derramar ante Dios una oración humilde, quebrantada y sincera. En el texto en que meditaremos hoy, el tiempo ya ha pasado, pero no la carga. Los días pasan, pero la carga continúa. Aquellas noticias no se esfumaron con el paso del tiempo, con los días, sino por todo lo contrario, se afianzaron en el alma de Nehemías como un llamado divino. Su compasión se ha vuelto determinación, su oración, lejos de perderse en el viento, ha sido escuchada por el Dios que ve y que escucha en lo secreto. Y ahora ese mismo Dios está por abrirle el camino. Una puerta se entreabre en el palacio y con ella la posibilidad de volver a Jerusalén y levantar lo que ha sido derribado, restaurar lo que ha sido arruinado, cumplir con el propósito que el Señor ha sembrado en el corazón de Nehemías. Las murallas de la gran ciudad estaban en ruinas desde hacía unos 150 años aproximadamente. Piedra sobre piedra la historia se había desmoronado, pero el pacto de Dios con su pueblo jamás había sido olvidado. Y entonces el reloj del cielo marcaba ahora la hora
de la restauración. El tiempo de reedificar había llegado y Dios ya tenía a su hombre para esa misión, para ese propósito. Nehemías estaba a punto de recibir el encargo divino que le daría autoridad, que le otorgaría dirección y propósito para emprender la inmensa tarea de levantar nuevamente los muros de Jerusalén. Y entonces, al contemplar la angustia, o mejor dicho, al contemplar la triste situación del pueblo de Dios en aquellos días y la carga ardiente que pesaba sobre el corazón de Nehemías, no podemos evitar ver un reflejo de nuestro propio tiempo, hermanos, de nuestro propio contexto, de nuestra propia época. Hoy no son los muros de piedra los que claman por ser restaurados, sino los muros invisibles y sagrados del Espíritu, los cimientos morales y espirituales de nuestra tierra que también están en ruinas, y parece que son pocos los que sienten la urgencia de reconstruir aquello que se ha destruido. Ahora, no nos engañemos. Esto no agrada al Señor, ¿verdad? Que esté todo destruido, que esté derribado, que las cosas estén en derrota. Él sigue buscando hombres y mujeres que se levanten en medio de la ruina, que escuchen el clamor del cielo y acepten el llamado a restaurar todo lo que ha sido destruido, todo lo que ha sido quebrantado. Y ante esa expectativa divina, ¿quién dirá? Aquí estoy. ¿Quién aceptará el llamado? ¿Quién aceptará el reto? ¿Quién pondrá manos al arado y corazón al propósito? ¿Quién se va a interesar? ¿Quién se va a atrever a edificar confiando en el Dios que aún llama, aún envía y aún reconstruye? Porque Él quiere reconstruir. Dios siempre quiere que haya orden, hermanos, que haya belleza en las cosas. Este pensamiento concuerda con lo que dijo el profeta en Isaías capítulo 58 en el versículo 12, que dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ahí está lo que Dios piensa sobre la destrucción. Él quiere que las cosas sean reconstruidas. Meditemos entonces en el pasaje que hoy hemos leído, considerando las lecciones espirituales y prácticas que serán de mucha bendición para nuestras vidas. Meditemos en la tristeza de Nehemías. En los versículos 1 al 3 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Mis hermanos, la tristeza de Nehemías era evidente en su semblante. La tristeza de Nehemías era evidente en su semblante. Estos versículos revelan mucho sobre el corazón y el compromiso de Nehemías. Fíjense bien en su semblante, hermanos. Mire bien su semblante. Él ahí dice claramente que antes no había estado triste en la presencia del rey, pero ahora estaba triste y el rey lo notó. Su tristeza, hermanos, ya tenía tiempo ahí. Su tristeza no desapareció con el tiempo. De hecho, si leemos ahí, ¿verdad? Lo que dice la escritura dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Es decir, que él ya tenía tiempo así. Entonces el paso del tiempo no alivió la carga que pesaba sobre el corazón de Nehemías. Al contrario, cuanto más avanzaban los días,
más se agudizaba el peso en su alma. El fuego que Dios enciende no se apaga con las horas. Es imposible ignorar el llamado divino esperando que el tiempo lo diluya como si fuera un simple anhelo pasajero, hermanos. Cuando Dios planta una obra en el corazón, esta no muere con la espera, sino que echa raíces mucho más profundas que finalmente terminan por manifestarse. También vemos en Nehemías un espíritu paciente, porque cuando hablamos del tiempo, no solamente estamos hablando de un elemento que no apaciguó la carga de Nehemías, sino que por el contrario también expuso su paciencia, porque él supo esperar en el Señor. Tenía una profunda carga por Jerusalén, pero no se precipitó. Se mantuvo firme, permitiendo que el Señor abriera camino en su tiempo perfecto. ¿Cuán necesario es entonces eso para nosotros? Si Dios nos ha revelado una tarea, si Dios nos ha encargado una tarea, si Dios nos ha encomendado una tarea, un llamado, una obra que arde en nuestro interior, y aún no se ha abierto la puerta, aún no se ha abierto la oportunidad, hay que seguir esperando, hermanos. Hay que esperar pacientemente. No confundamos el silencio con el abandono. Dios puede guardar silencio, pero no significa que nos ha abandonado. Dios no se ha olvidado de nosotros. Probablemente está tejiendo los hilos invisibles del momento oportuno, orquestando cada detalle para que su obra sea más fructífera, para que sea más profunda, más gloriosa y todo conforme a su voluntad. Así que en lo que nosotros suponemos que es abandono, en realidad es el tiempo que Dios está tomando para que las circunstancias lleguen a ser favorables a su causa. También me conmueve ver la bondad de Dios en medio de esta demora. Es posible que el corazón de Nehemías y el de sus hermanos haya sentido dudas, haya sentido preguntas, tal vez una pizca de inquietud, pero incluso en la espera, Dios estaba obrando para su bien y para el bien del pueblo. El retraso lo mantuvo alejado de Jerusalén durante los duros meses de invierno, y así pudo emprender el viaje y comenzar la obra con la llegada de la primavera. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si él se precipita y se avienta a hacer el trabajo en pleno invierno, hermanos? Eso hubiera sido un desastre. Pero Dios guardó silencio, lo mantuvo quieto precisamente hasta que llegara el tiempo oportuno, hasta la llegada de la primavera. Además, ese tiempo no solo lo guardó de los posibles retrasos que pudiera haber tenido durante el invierno, sino que también le permitió orar, le permitió planificar y prepararse para la tarea monumental que tenía por delante. Es decir, que en la espera también podemos hacer cosas buenas para la gloria de Dios. A veces necesitamos que alguien nos recuerde esto. Un retraso no es una negación. El que haya un retraso de alguna cosa no significa necesariamente una negación. No confundamos la pausa con el olvido. Nuestro Dios ve más allá que nosotros y conoce lo que necesitamos mejor que nosotros mismos. Haríamos bien en rendirnos a su guía y seguir esperando en Él con confianza, con fe y con esperanza. A veces te dice, bueno, es que yo quisiera que mi familia se convirtiera, quisiera que mis hijos, que mi esposo, que mi esposa, que mi que mi aquello pasara esto. No se desespere. No digan, somos un fracaso. No. Hay que esperar, hay que seguir orando, hay que seguir planeando, hay que seguir preparándose porque el tiempo llegará. Y entonces, mientras está esperando Nehemías, aún así está triste. Y entonces en el versículo 2, ¿verdad? Nos muestra que, él estaba triste. Su tristeza fue manifestada.
El rey lo notó. El rey se dio cuenta. Dice en el capítulo 1, en el versículo 2, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Fíjense bien por las cosas que él indaga. Y entonces pasa el tiempo hasta el capítulo 2. Durante aquellos 4 largos meses, mientras Nehemías seguía cumpliendo su deber como copero del rey, algo comenzó a cambiar en su rostro. No es que se hizo más viejo en 4 meses. No es que se haya enfermado, porque el rey dice, no estás enfermo. Pero algo comenzó a cambiar en su rostro. No podía seguir escondiendo la tristeza que brotaba desde lo más profundo de su corazón. Y el rey, atento a observar, notó la diferencia. Aquella no era una melancolía pasajera, sino una tristeza del alma. Es decir, no es que el rey lo vio un día triste y el otro día alegre. No. Lo vio todos los días, dijo, a lo mejor se le pasa. No, pues no se le pasa. Ya tiene 4 meses así. Y eso pues finalmente se notó. Vale la pena recordar que esto podía haber sido fatal para su siervo, hermanos. O para un siervo común como Nehemías. Por eso dice ahí que cuando el rey se dio cuenta, dice Nehemías que sintió temor, sintió miedo. Porque eso era un problema, hermanos, muy serio. En la corte persa se esperaba que los servidores se mostraran siempre alegres ante la realeza, hermanos. No, los reyes no podían tolerar un siervo malacariento, un siervo enojado, un siervo molesto, un siervo triste. No. Los reyes de Persa siempre esperaban que sus siervos vinieran con una actitud positiva, con una gran sonrisa, alegres, contentos, satisfechos. Un rostro sombrío se interpretaba como un agravio contra el rey, un acto de deslealtad al rey. Castigos como la degradación o incluso la muerte eran cosa común para aquellos siervos que no mostraban una buena actitud. Pero Nehemías, aunque tenía una posición privilegiada, no podía fingir una alegría que no habitaba en su interior. Él sabía que tenía que estar con un rostro positivo y alegre, pero no podía fingir eso, no podía simplemente. Era honrado por el rey, gozaba de muchas comodidades y todo indicaba que no le faltaba nada. Tenía una buena posición, tenía un buen empleo con sus riesgos, pero bueno. Sin embargo, aunque tenía todas esas cosas, dinero, fama, poder, buena posición, le faltaba lo más importante. Hay algo que no tenía. Y es aquí donde emerge el punto más profundo y revelador para nosotros. Fíjense en esto. Un hombre jamás podrá ser verdaderamente feliz si no está haciendo aquello que sabe que Dios le ha encomendado. Grábese eso. Eso es lo que nos enseña Nehemías. Sí, tenía dinero, tenía buena posición, era el hombre más cercano al rey, era un hombre especial para el rey, pero un hombre jamás podrá ser verdaderamente feliz si no está haciendo aquello que sabe que Dios le ha encargado. Nehemías había recibido una carga santa por Jerusalén. Aunque su cuerpo estaba en Susa, su corazón estaba en los escombros de la ciudad amada. Podía tener todo cuanto el mundo ofrece, pero solo en Jerusalén tenía su corazón. Ahí es donde se cumplía el propósito divino. Ahí es donde podría encontrar reposo para su alma afligida. Hay quienes que, como Nehemías, han tratado de silenciar el llamado de Dios con posesiones, con entretenimiento, con agendas saturadas, con mucho trabajo. Pero la incomodidad persiste, hermanos. Muy en el fondo saben
que no están haciendo lo que deberían de estar haciendo, que no están cumpliendo con lo que deberían estar cumpliendo, que no están haciendo la voluntad de Dios, que no están haciendo lo que se supone debe hacer una persona salva, uno que pertenece al Rey de Reyes. La insatisfacción nunca se va. El corazón que ha oído la voz de Dios no puede encontrar descanso hasta que obedezca. La felicidad no nace de la abundancia, hermanos, sino de la obediencia. Cuando uno hace la voluntad de Dios, hermanos, ustedes no tienen ni idea, o a lo mejor sí, de la satisfacción tan grande que se siente, de la libertad que uno siente cuando hace lo que Dios quiere que uno haga, hermanos. No se compara a nada en este mundo. No se compara a ninguna satisfacción que pudiera dar cualquier otra cosa. Y hasta que no estemos donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, la paz será siempre una sombra lejana, siempre. Entonces la pregunta es, ¿dónde está su Jerusalén? ¿Dónde está su Jerusalén? ¿Dónde le ha llamado Dios a construir, a llorar, a servir? Podemos tener prestigio, podemos tener seguridad, podemos tener comodidades y sonrisas aparentes, pero si su alma no está en el centro de la voluntad de Dios, seguirá sintiendo vacío hasta que no haga lo que Dios le ha mandado. Puede llenarse de todo, puede llenarse de muchas cosas, muchas ocupaciones, trabajos, amigos, pero mientras no haga la voluntad de Dios, siempre habrá un hueco en el corazón. No esconda entonces su tristeza. No debemos ocultar la tristeza, hermanos. No finja alegría donde solo hay obediencia postergada. Si el Señor ha depositado una carga en su corazón, no intente enterrarla bajo la rutina o el confort. Porque no hay mayor dicha que estar donde Dios quiere que esté, haciendo lo que le ha llamado a hacer. No luche contra eso. No trate de opacarlo porque no se puede. En el versículo 3 dice ahí la escritura, dice ahí la palabra de Dios, en el capítulo 1, vamos al capítulo 1, en el versículo 3 dice, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Terrible cosa. Nehemías no endulzó la verdad ante Artajerjes, hermanos. No disfrazó la realidad ni suavizó la gravedad del momento. Era un hombre de coraje e integridad, forjado en la oración y fortalecido en la carga que Dios había puesto en su corazón. No tenía forma de saber cómo respondería el rey, pero ya no podía vivir cómodamente en el regazo del lujo mientras la ciudad de su Dios yacía en ruinas y sus hermanos estaban sufriendo por la humillación. Este momento revela lo más íntimo de su corazón. Su verdadero anhelo no era el oro de Persia, sino el polvo de Jerusalén. No era la copa del rey, sino el muro derribado. No era el confort del palacio, sino la reconstrucción de lo que es sagrado. Y eso es urgente, hermanos, es urgente que en nuestros días se levanten hombres y mujeres con el mismo corazón que tenía Nehemías. Muchos ven, muchos saben, muchos están al tanto de las ruinas espirituales que se extienden como sombra sobre nuestra generación, pero pocos sienten, pocos se lamentan, pocos se duelen, pocos son los que al ver el quebranto se levantan a interceder, se levantan a actuar, se levantan a edificar. Ruego a Dios que se mueva entre nosotros de tal manera que nos incomode el confort y nos despierte del letargo, hermanos. Que nos podamos seguir viendo con vidas saciadas mientras otros viven vacíos. Eso no tiene sentido.
Eso no tiene lógica. Ruego a Dios que no podamos dormir en camas suaves mientras almas caminan hacia la eternidad sin haber conocido a Cristo. ¿Cómo podemos recibir la abundancia que Él nos ha dado y no sentir el impulso santo de compartirla? ¿Cómo podemos vivir envueltos en gratitud y no ser movidos por la compasión? ¿Cómo es eso? En los versículos 4 al 6, dice la Escritura: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. La tristeza de Nehemías dio paso al compromiso. La tristeza da paso al compromiso. En estos versículos 4 al 6 de Nehemías 2, nos revelan un corazón profundamente comprometido con la obra del Señor. Un corazón dispuesto a obedecer sin importar el costo, sin importar la incomodidad o el riesgo. Así que haremos bien en detenernos a considerar algunos de los atributos que tiene ese compromiso para ver si nosotros también estamos comprometidos. En primer lugar, lo primero que sobresale aquí, hermanos, es la oración de Nehemías. Ahí en el versículo 4. Entonces el rey me dijo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo. La pregunta del rey fue clara, hermanos. ¿Qué quieres? ¿Verdad? ¿Qué deseas? ¿Qué cosa pides? Era una oportunidad, pero también esa pregunta era un momento peligroso, hermanos. Nehemías estaba ahí en la cuerda floja. Había en ello una posibilidad real de ser castigado. Nehemías estaba a punto de exponer el deseo más profundo de su corazón y sabía que no había vuelta atrás. Ya no había retorno. Sabía también que aquella carga por Jerusalén no era una emoción pasajera, sino un llamado divino. Y sabía, sobre todo, que se iba a regresar a Jerusalén y a emprender la reconstrucción. Solo Dios podría abrirle camino y darle éxito. Eso lo sabía perfectamente bien. Pero antes de decir alguna palabra al rey, antes de contestar al rey qué es exactamente lo que quiere, levantó su alma al cielo y entonces oró. En medio del palacio real, bajo la mirada del monarca más poderoso de la tierra en ese contexto, Nehemías se conectó con el Rey soberano del cielo. ¿Qué cosa quieres? Y el corazón de Nehemías se fue al cielo, hermanos. La mente de Nehemías se fue a tocar las puertas de la gloria. Su compromiso no era simplemente con una causa noble, sino con la voluntad de Dios. Él no se movía por impulso, sino por oración. Dependía completa y absolutamente de la voluntad del Señor. Y aquí hay una verdad sencilla, pero poderosa, que no deberíamos pasar por alto, nunca. Hay mucha actividad en nuestros días, hay mucho movimiento, mucho que hacer, pero ¿cuánto de ello está bañado en oración? Hablamos de confiar en el Señor, pero ¿con qué frecuencia buscamos realmente su guía antes de actuar? Antes de decidir, antes de hablar, antes de comunicar nuestros deseos o nuestras intenciones. Nos enfrentamos a puertas cerradas, a montañas imposibles y concluimos rápidamente que no hay camino.
que no hay remedio, pero hemos pedido que Dios lo abra. Hemos orado con la intensidad con la que hablamos, porque a veces decimos, no se puede. Qué fuerte es usted. Qué convicción, ¿verdad? Tan grande manifiesta cuando dice, no se puede, es imposible, ya no hay manera, ya no hay modo de hacer esto. Qué fuerte. Bueno, con esa misma convicción y con esa misma fuerza, antes de pronunciar esas cosas, primero vaya a Dios. Primero a Dios. Hemos orado con esa intensidad. Si Dios ha puesto una carga en nuestro corazón, dejemos que Él abra el camino, porque la carga Él la puso. La encomienda es suya. Pero ese camino, hermanos, no se descubre con estrategias humanas ni con decisiones impulsivas. Eso no se hace así. Ese camino se revela a los que claman, a los que esperan, a los que oran, a los que confían en Dios. El camino se va a mostrar. Usted tal vez no lo ve. Usted tal vez piensa que no hay salida. Pero cuando usted ora a Dios y espera en Él, entonces las cosas se van aclarando. Entonces aquí vemos el compromiso de Nehemías precisamente cuando él busca a Dios en oración. Y luego en el versículo 5 tenemos la petición. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Qué palabras tan llenas de reverencia, propósito y determinación. No hay arrogancia en Nehemías, sino humildad. No hay exigencia, hay súplica. Se dirige al rey con respeto, pero su mirada sigue fija en un propósito más alto: reedificar las ruinas. Nehemías no pidió riquezas. Nehemías no pidió un ascenso ni seguridad personal. No pidió que otro fuera enviado en su lugar. Él mismo se ofreció y dijo: envíame a mí. Envíame. Exactamente como hizo Isaías, cuando dijo: envíame a mí. Heme aquí, aquí estoy listo. Estoy dispuesto. Y así como tantos otros siervos a lo largo de la historia redentora, Nehemías entendió que una carga divina no es algo que se transfiere a otra persona, es algo que se encarna, es algo que se ejecuta por uno. Y cuando Dios llama, el corazón obediente no va a hacer negocios, simplemente se entrega y hace las cosas como Dios quiere. Fíjese en cómo fundamenta su petición Nehemías. No apela a la lógica política ni a favores pasados, sino al honor. ¿Ya se fijaron? Al honor. ¿A qué honor? Al honor de los sepulcros de sus padres. Habla con el lenguaje del recuerdo, desde la raíz, desde sus ancestros, desde el pasado, de la identidad espiritual de su pueblo. Jerusalén no era simplemente, hermanos, una ciudad destruida, como quizás habría muchas otras en ruinas. No, Jerusalén era el símbolo del pacto. Era el escenario del nombre de Dios, la herencia de generaciones. Reedificarla no era solamente una empresa arquitectónica, hermanos, como quien espera que cierto lugar valioso, ¿verdad?, pues esté otra vez de pie. No, era un acto de fidelidad al Dios de los cielos. Era más que una simple ciudad levantada. Por eso Nehemías fundamenta el caso precisamente con el honor que implica esa ciudad. Y aquí también nos dice el pasaje a nosotros algo. El versículo 5 nos está diciendo algo a nosotros. En primer lugar, ¿cuál es nuestra petición cuando oramos? ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué deseamos realmente en nuestro corazón?
¿Nos contentamos con pedir bendiciones para nosotros? Es lo que siempre vamos a Dios y le tocamos la puerta y decimos, Señor, necesito para mí, necesito esto. ¿Y cuántas veces en nuestra petición decimos, Señor, envíame a mí? ¿Cuántas veces tomamos esa iniciativa, ese compromiso precisamente? Tenemos la osadía santa de ofrecer nuestras manos, de ofrecer nuestros días, nuestra vida para reedificar lo que necesita ser reconstruido. El mundo necesita más que palabras bien intencionadas. Necesita siervos con un corazón como el de Nehemías, humildes, valientes y completamente cargados o entregados a la misión, entregados a la obra de Dios. Y es precisamente lo que se ve en el versículo 6, su disposición. El compromiso se hace evidente por su oración, por su petición y por su disposición. Dice el versículo 6, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Qué tremendo, esto que nos dice aquí es algo tremendo. El rey, al que Nehemías servía con fidelidad, no solo escucha su súplica, sino que accede a su petición, hermanos. Es una cosa increíble esto. Y no lo hace a regañadientes el rey. No dice la Biblia que dijo, está bien, hombre, vete ya con tus negocios. No. No lo hace molesto, ni con sospecha. Según la narración bíblica, según el sentido de las palabras, es evidente que el rey lo hace con agrado. ¿Por qué? Eso no es normal, eso no pasa. Los reyes no están ahí viendo a ver qué necesitan los coperos, hermanos. O qué necesitan las ciudades conquistadas, no. Bueno, ¿sabe por qué el rey responde la petición de Nehemías con agrado? Porque Dios había ido por delante, hermanos. Lo que comenzó en oración, ahora encuentra favor en los pasillos del poder político, del poder humano. Y así sucede siempre cuando caminamos en obediencia. El cielo prepara los corazones antes que toquemos las puertas. Por eso cuando vamos a predicar, por eso cuando vamos a decidir, por eso cuando vamos a actuar, primero hay que orar porque Dios es el que abre las puertas, es el que prepara los caminos, es el que clarifica nuestra dirección. Hay que mandar a Dios por delante, siempre. Siempre hay que poner a Dios por delante, siempre, hermanos. Ahora hay algo más aquí. Nehemías estaba listo. Nehemías estaba preparado. Nehemías no estaba improvisando, hermanos. No pidió tiempo para pensarlo. ¿Qué quiere Nehemías? Mira, quiero que me des un tiempo para meditar, a ver qué puedo hacer. No, él ya estaba listo. Ya estaba preparado, ya había orado, ya había planeado, ya tenía un tiempo definido. No solo tenía una carga espiritual, tenía también una mente ordenada, una visión concreta, una disposición activa. Muchos dicen que quieren hacer la obra de Dios. Lo oímos y si yo le pregunto a cada uno de ¿ustedes quieren servir a Dios? Pues no sé si tengan la valentía o el valor de decir, no, yo no quiero servir a Dios, no me interesa. Pero hermanos, aquí hay algo clave con respecto a la obra de Dios. El compromiso verdadero, fíjese bien lo que estoy diciendo, el compromiso verdadero no es una emoción pasajera ni una vaga intención, hermanos. Eso no es compromiso. ¿Qué es compromiso? Es una entrega con preparación. Es pasión con dirección. Es fe con
estructura, hermanos. Eso es compromiso. Muchos dicen, pues yo quiero servir, pero no tienen idea cómo. Es más, dicen yo quiero servir a Dios, pero no tienen idea de lo que implica servir a Dios. Hay muchos hermanos que dicen que están sirviendo a Dios cuando no es cierto. Hay muchos que dicen que están sirviendo a Dios para reconstruir, para hacer la obra, pero en realidad lo que están haciendo es destruyendo la obra, deteniendo la obra, atascando la obra. Pero ellos creen que están sirviendo. ¿Por qué? Porque cantan himnos. Porque se congregan el domingo y cantan himnos y dan una ofrendita y escuchan un sermón. Y dicen, yo estoy sirviendo a Dios. No. Cuando se analiza el asunto más de cerca, lo que estamos viendo es que están obstruyendo, obstaculizando, deteniendo, atrasando, incluso a veces hasta derribando los muros de la ciudad. ¿Estamos preparados para el momento cuando Dios diga, es ahora? ¿Usted quiere servir a Dios? Tenemos el corazón encendido, pero también las manos dispuestas y los pies calzados con prontitud, listos, preparados, ya sabemos de qué se trata. Lamentablemente a veces cuando pasamos aquí al frente a confesar a Cristo y ser bautizados, lo único que pensamos fue en salvarnos, pero no en servir. No tenemos idea del compromiso que hemos adquirido. Es como casarse y no saber a qué va uno. Es como yo me quiero casar, sí, vamos a casarnos, ándale pues. ¿Y de qué se trata? Pues de estar con ella, de amarnos, besarnos. No, no es nada más eso. Hay más trabajo que placer. Entonces tenemos que entender, hermanos, lo que significa ser siervos de Dios. La disposición de Nehemías nos enseña que no basta con sentir que se quiere servir, hay que estar preparados, listos para caminar en él cuando la puerta se abra, cuando la oportunidad se presente. En los versículos 7 al 10, dice la Escritura, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero huyendo Sanballat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Mis hermanos, la tristeza de Nehemías motivó su encomienda. En estos versículos que he leído, en los versículos 7 al 10, encontramos que el rey Artajerjes accedió a la petición de Nehemías y le encomendó la obra. Lo que comenzó como una carga en el corazón de un siervo, se convirtió ahora en una comisión respaldada por el mismo trono, por el trono de Artajerjes. Y aquí hay un paralelismo profundo entre la misión que Nehemías recibió y el llamado que nosotros como pueblo de Dios también hemos abrazado. La tarea no es fácil, la tarea no es liviana, pero no estamos solos. Así como Nehemías fue enviado con la autoridad del rey, nosotros también hemos sido enviados con poder. Exactamente igual. Nehemías tenía autoridad ahora. Y dije al rey, dice el 7, si al rey le place que se me entreguen cartas a los gobernadores del otro lado del río para que me permitan pasar hasta que llegue a Judá, es lo que está diciendo. Nehemías sabía que la pasión no es suficiente, hermanos, sin dirección, y que el celo debe caminar con respaldo. Por eso pidió cartas reales que certificaran su misión,
y lo autorizaran ante cualquier resistencia. Si alguien decía, hey, ¿a dónde vas? Tú eres un copero, ¿con qué autoridad haces esto y aquello? Sacaba las cartas, aquí está, el rey me respalda. No iba como un rebelde del reino, hermanos, sino como un enviado del rey. No por cuenta propia, sino con el peso del reino detrás de sí. Como si fuera un embajador, como si trajera una misión del rey mismo. Así que él iba con autoridad. La lección es clara. Cuando Dios nos llama, y esto es lo que a mí me motiva para predicar, para hacer, para decir, para hablar en nombre de Dios, porque cuando Dios nos llama, nos envía con autoridad, hermanos. La comisión que hemos recibido como iglesia no es informal, ni simbólica tampoco. Es oficial, divina, respaldada por el Rey de Reyes. Y aunque la autoridad se opusiese, y aunque el mundo se opusiese, yo no tengo por qué detenerme, porque vengo con el respaldo del soberano, del creador del universo. Somos enviados a una obra que no depende de nuestra elocuencia ni de nuestra fuerza, sino del respaldo del Rey, hermanos. Llevamos en nuestras manos la palabra viva y en nuestros corazones el sello del Espíritu. No caminamos como mendigos, sino como embajadores. No tenemos ninguna razón para agachar la cabeza o titubear en nuestro trabajo como cristianos. Nuestra misión lleva el aval del cielo. En Efesios capítulo 3, en el versículo 12 dice, en quien tenemos redención, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza mediante Él. Él es nuestra autoridad. Teniendo pues esa libertad, ¿verdad? Ese respaldo, pues no hay razón para dudar de nuestra obra. Nuestra autoridad no es terrenal. Nuestra autoridad no es frágil, nuestra autoridad no es temporal, es celestial. Y como es celestial, es irrevocable. Y como es irrevocable, es eterna. Así como Nehemías fue comisionado por Artajerjes, nosotros hemos sido comisionados por Cristo, por el que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. De hecho, esa fue la base, hermanos. Esa fue la base que dijo, miren, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿ven? Por tanto, dado que yo tengo toda la autoridad sobre todo el universo, vayan y hagan discípulos. La encomienda descansa en la autoridad del Señor. Si Él ha dicho ve, entonces no hay río que no se cruce, ni muro que no se levante, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Si Dios dijo, crucen el mar, ¿qué vamos a hacer? Pues cruzarlo, ¿no? Si Él dijo, levanten el muro, ¿qué vamos a hacer? Pues levantarlo. Si Él dijo, rodeen la ciudad, vamos a rodearla. Y si Él dijo, te voy a dar la victoria va a suceder, hermanos. Si Él dijo, tenemos el respaldo de lo que Él ha dicho. En el versículo 8 tenemos la provisión. Nehemías tenía provisiones. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías no solo pidió permiso para ir, sino provisión para edificar. No bastaba con llegar a Jerusalén, hermano, no bastaba con eso. Necesitaba recursos concretos para llevar a cabo la tarea. Y el rey se los otorgó. El rey le dijo, ok, le otorgó la madera. No por méritos de Nehemías, sino como el mismo Nehemías dice, que toda esa providencia que él tiene, le vino por la mano de Dios sobre él, ¿no? La benéfica mano de mi Dios sobre mí. Esto es grande. Nehemías entendía
que aunque la provisión venía de parte del rey de Artajerjes, en realidad todo eso era provisto por Dios. Era la mano invisible del cielo la que movía las piezas del poder humano, hermanos. Era la mano de Dios moviendo las circunstancias, la autoridad, las cosas. Él no está ausente de la creación. También nosotros, llamados a edificar en medio de ruinas, necesitamos provisiones. Nosotros también. No de piedra ni de madera, sino de gracia, sabiduría, discernimiento, poder espiritual y sobre todo el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y esa provisión no escasea en la economía del reino, hermanos. No hay escasez de fuego. No hay escasez de sabiduría. No hay escasez, mis hermanos, de misión. No hay escasez en el cielo. Entonces, ¿por qué estamos tan escasos? Como si en el cielo no hubiese suficiente poder. Como si en el cielo no hubiese suficiente obra. No hubiese orden, no hubiese guía, no hubiese plan. Vivimos como si no hubiese plan. Eso no es así, hermanos. ¿Cuántas veces hemos dudado creyendo que la obra es demasiado grande para nosotros? Si yo les dijera, hermanos, hay que alcanzar a Ciudad Juárez para el Señor. No, ¿y su nieve de qué la quiere, hermano? ¿No quiere que le traiga una malteada también? No puedo alcanzar ni la calle donde vivo. ¿Usted cree que vamos a alcanzar con toda la ciudad? ¿Ustedes creen que eso es muy grande? Bueno, déjenme decirles que la comisión es más grande que eso. Y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. No, ahí el Señor se voló la barda. Es demasiado. Es un trabajo muy grande, hermanos, a todas las naciones. ¿Sabe cuánto dinero se necesita para eso? ¿Sabe cuánta gente se requiere? ¿Sabe cuánto sacrificio hay que hacer? Es demasiado, no se puede. ¿Qué dijo Nehemías? ¿Dijo eso? Es demasiado. ¿Cuánta madera cree que se necesita para esa cosa? ¿Cuánta mano de obra se necesita? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto sacrificio? ¿Dijo eso? No, dijo, envíame. Envíame. Y él sigue enviando, hermanos, y sigue enviando cartas para la provisión. Dios también nos ha dado cartas de provisión, no selladas con cera real, sino con sangre redentora, hermanos, y no llevadas por cárceles imperiales o por gente imperial o por siervos imperiales, sino por el soplo del Espíritu Santo de Dios. Dice Filipenses capítulo 4 en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué hay en la gloria? Riquezas. Eso es lo que hay en el cielo, hermanos. Riquezas. Y Él ha prometido suplir todo lo que nos falta. ¿Para qué? ¿Por qué esa promesa? Porque la misión es grande, pero necesitamos tomarla. Necesitamos comprometernos, hermano. Dios no va a soltar su riqueza si usted no se compromete. Va a soltar su riqueza cuando usted se comprometa. Vamos a tocar la puerta del cielo. Señor, necesito esto. Y Él proveerá. Hace tiempo le decía yo a Dios en oración, necesito una bocina buena, unos micrófonos buenos. Van a andar haciendo ahí ridiculeces ahí. Anda uno predicando con una bocina toda grandota, pero toda chafa porque es barata, porque para eso alcanza. Se fija cómo a veces queremos hacer la obra con nuestras fuerzas. Es que para eso nos alcanza nomás. Para la bocina chinota ahí, que no se oye más que ahí como a 1 metro se oye. Y ahí andamos haciendo ridiculez, hasta con 2. Me acuerdo que puse 2. Dije, bueno, si una no se oye, pues con 2. Y ni las 2. O sea, nada, se ve horrible.
Y el microfonillo todo roñoso que a veces se oía una cosa por otra. Bueno, dije yo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer yo, Señor? Provéeme. Y le doy gracias a Dios porque me ha provisto una bocina muy cara, hermanos. Y cuando les digo el precio, dicen, ay, el hermano es rico. Luego dicen, oye, el hermano, mira, sí deja la predicación. Si yo soy rico, hermanos, ustedes también pueden serlo, pero necesitan comprometerse. Que no soy rico, digo, para que no me van a extorsionar. Simplemente que lo que tengo, lo tengo para la obra. Para eso. Sí, para la obra de Dios tengo una computadora muy cara, carísima, que cuesta un dineral, hermanos. Pero Dios me la proveyó. Tengo cosas que cuestan, pero todo es para el servicio de Dios. Mi ropa es para servir a Dios. Mis zapatos son para servir a Dios. Mi salud es para servir a Dios. Mi vida es para servir a Dios. Mi carro es para servir a Dios. Mi dinero es para servir a Dios. Hay que comprometerse. ¿Por qué? Porque mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Lo cree usted? Comprométase entonces. Dice el versículo 9, ya vamos llegando al final. Luego fui a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. El rey había enviado conmigo capitanes del ejército y jinetes. ¿Qué es esto? Seguridad. Nehemías tenía estos elementos, estas necesidades materiales y también seguridad. Nehemías no marchó solo por los caminos inciertos de esas áreas. Iba bajo el amparo del rey, armado no con espada, sino con autoridad real, hermanos. No solo portaba cartas con la comisión, sino que fue escoltado por capitanes y jinetes, testigos visibles de que su viaje estaba respaldado por el trono real y también por el celestial. Qué seguridad, ¿no, hermanos? Tremenda seguridad. Es una imagen profética del creyente enviado con propósito, asegurado, sellado y escoltado por Dios. Nosotros también caminamos con cartas de gracia firmadas por el Rey de la Gloria. Hemos sido comisionados y sellados para llegar al destino, hermanos. Sellados, como dijo el apóstol Pablo, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Así que no hay razón para no comprometerse, hermanos. La obra que Dios comienza, Dios la sustenta. El Dios que envía también guarda y protege. Y cuando el camino se oscurece o la carga se hace pesada, debemos recordar con gozo la escritura que dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie, hermanos. No caminamos solos por este mundo. Nos acompaña el capitán de nuestra salvación, pues mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dijo el apóstol Juan. Ciertamente, hermanos, que aunque iba protegido con cartas, con provisiones, finalmente viene el miserable y ruin y oscuro pero. ¿Ya se fijaron? En nuestro último versículo la primera palabra es pero. Porque siempre va a haber un pero, hermanos. ¿Pero qué? Pero cuando lo oyeron Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en gran manera, hermanos. No solo les disgustó, sino que les disgustó en gran manera que alguien hubiera venido para procurar el bienestar de los hijos de Israel. Ahí está la adversidad. Ahí está la realidad que a veces quisiéramos ignorar, que a veces quisiéramos echar abajo de la alfombra, hermanos. Apenas se enciende una llama santa en el corazón de un siervo
y aparecen los vientos contrarios. Apenas se levantan los muros y surgen los enemigos, surgen los opositores. Sanballat y Tobías no eran enemigos personales de Nehemías, hermanos. No era un conflicto personal entre ellos. No es que este me cae gordo o me hizo algo hace años. No eran enemigos personales. Eran enemigos del propósito de Dios. La sola idea de que alguien buscara el bien del pueblo de Israel les resultaba insoportable, hermanos. Les molestaba la misión. Y así también hoy en día. Toda obra nacida del cielo va a traer resistencia en la tierra. Siempre, siempre, hermanos. Pero eso no debe desanimarnos, sino confirmarnos. Por eso me alegra cuando hay oposición, porque entonces eso dice que hay propósito. O como dijera el mundano aquel, si los perros ladran, es porque vamos avanzando, hermanos. Entonces, siempre va a haber oposición. La presencia de adversarios no indica la ausencia de Dios, sino a menudo lo contrario, hermanos. Quien avanza sin oposición, quizá no está marchando en la dirección correcta. Cuando no hay oposición, hay que preocuparnos, porque quizá estamos marchando con dirección al infierno y nuestros enemigos dicen: sígale, si quiere le ayudo para que llegue más rápido. Pero cuando vamos con dirección al cielo, los enemigos ahí sí van a poner la cara larga, hermanos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, ahí sí. Aprendamos de Nehemías entonces. No se detuvo, no se distrajo, no se debilitó. La oposición fue parte del viaje, hermanos. Como le dije a alguien en estos días, los opositores son gajes del oficio. Es natural que suceda eso. Así que nos detendremos cuando aparezcan las voces contrarias. Nos rendiremos cuando se nublen los cielos, hermanos. Mejor oremos para que Dios nos dé el mismo temple que tenía Nehemías. Ojos fijos en la meta, ojos fijos en Jerusalén, corazón encendido por el llamado y pasos firmes incluso entre las sombras. Nehemías no era un arquitecto de profesión, hermanos. No van a pensar ustedes, no, es que él sabía que iba. No, él no era arquitecto de profesión, tampoco era un guerrero renombrado. ¿Qué era? Un copero. Qué insignificante. Un copero, un siervo en la corte de un rey extranjero. Pero un copero, hermanos, con un corazón cargado por la gloria de Dios y la restauración de su pueblo. Cuando Dios quiso reedificar los muros de Jerusalén, no buscó en el poder político, no buscó en el poder militar, buscó un corazón comprometido. Un hombre que ora más rápido de lo que responde, que supiera esperar, pero no olvidar, que llevara en su alma el dolor del pueblo incluso cuando vivía rodeado de muchos privilegios. Nehemías oró y Dios respondió. Nehemías pidió y el rey proveyó. Nehemías caminó y Dios lo guardó. Nehemías avanzó y los enemigos se rebelaron. Así es siempre la senda de los que son comisionados por el Rey de Reyes. No es fácil, pero es seguro. No es cómodo, pero está lleno de propósito. Y si Dios está con nosotros, por muchos Sanbalats, por muchos Tobías que aparezcan, no nos van a detener en nuestro camino. Hoy entonces hacemos el llamado a cada corazón aquí a reconstruir murallas, a hacer la obra de Dios. Dios aún busca corazones como el de Nehemías, no títulos,
no habilidades espectaculares, solo corazones dispuestos, corazones que lloren por el que llora, corazones que oren antes de hablar y corazones que se levanten aunque tiemblen. Hermano, hermana, ¿dónde están los Nehemías de esta generación? ¿Es usted uno de ellos? ¿O es usted un Tobías? Un Tobías, un Sanbalat. ¿Quién se atreverá a dejar la comodidad de Susa por el polvo de Jerusalén? ¿Quién se atreverá a hacer eso? ¿Quién cambiará el palacio por el muro de ruinas? ¿Quién dirá, aquí estoy, Señor, envíame a mí? La tristeza de Jeremías no opacó la obra que él tenía por delante. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.